Hola, hola, te saludo con gran gusto. Yo soy el doctor Juan Carlos Arana, servidor, reumatólogo con alta en vasculitis. Hoy quiero compartir contigo un tema súper interesante y muy vasto, que es la neuropatía de fibra pequeña. Vamos a explorar desde las generalidades, cómo es que se hace la diferenciación, vaya cómo se hacen los criterios para decir que se padece este tipo de síndrome, cuáles son sus características clínicas y por supuesto, cuáles son las posibles etiologías o las causas y con ello las opciones de tratamiento disponibles. Comencemos. ¿Alguna vez has sentido como un ardor o una quemazón en las plantas de los pies? O también la sensación como de que estuvieras caminando sobre agujas, alfileres, o incluso algunos también refieren el que caminaran sobre piedras o perlas muy gruesas. Estas son algunas de las manifestaciones que pueden experimentar pacientes que sufren de la neuropatía de fibra pequeña. Y no en balde, no es ninguna coincidencia que haya puesto la imagen que tengo al fondo, porque precisamente hace alusión a la importancia del tiempo del diagnóstico. Por ello, si tú tienes estos síntomas, es muy importante que veas este video porque te va a ayudar a dirigirte bastante, pero sobre todo que acudas a valoración, ya sea por neurología o por reumatología. Lo más común es que empiece en los pies, sobre todo en las plantas de los pies, y que tienda a progresar, aunque esto es muy variable y depende de si estamos hablando de una forma primaria o secundaria. Principalmente va a afectar a unos nervios que se llaman de tipo C, que ya veremos de qué se trata esto, y otros de tipo A delta, los cuales sobre todo están involucrados en la sensibilidad asociada a la temperatura y al dolor más primitivo. Y puede ser idiopático o bien secundario a múltiples causas que revisaremos. Resulta lastimoso que sea algo tan raro que se llegue a diagnosticar en un consultorio, siendo que no es tan rara. Es una enfermedad que por lo menos está repercutiendo en la vida de hasta 20 millones de personas tan solo en Estados Unidos. Habitualmente son personas de más de 40 años, pero es más común conforme pasa la edad y sobre todo más habitual en los hombres. En los Países Bajos se ha detectado que su incidencia, o sea, el número de casos nuevos es de 12 por cada 100.000 personas y tiene una prevalencia, es decir, de casos ya establecidos de 53 por cada 100.000. O sea que un médico general en un consultorio habitual seguramente que verá por lo menos una vez a la semana, máximo si acaso una vez al mes, algún caso de neuropatía de fibra pequeña. De ahí la importancia de conocerla. Para comprender mejor la fisiopatogenia de la neuropatía de fibra pequeña, es importante tener un mapa de los tipos de fibra nerviosa que se encuentran en el humano y que compartimos con animales superiores. Entre ellas están las de más rápida conducción, que destacan las A-alfa, cuya velocidad puede alcanzar hasta 72 a 120 metros por segundo de conducción, o de la velocidad de conducción, y se van a encargar de inervar los músculos. Estas se caracterizan por ser gruesas y tener una vaina de mielina o un recubrimiento que funciona como un aislante, que es más grueso que las otras que definiremos. Las A-beta alcanzan velocidades de 36 a 72 metros por segundo y principalmente se encargan de recibir la información táctil fina como la vibración o el tacto discriminatorio o incluso la información que proviene de los órganos tendinosos de Golgi o los usos musculares que van a evitar justo que un músculo se contraiga de forma exagerada y evitando así que pueda incluso producirse una abulsión o un desarraigamiento de sus tendones. Después siguen las A delta, que tienen velocidades de conducción de 4,36 metros por segundo. Estas son más delgadas, tienen todavía un recubrimiento de mielina, pero también más delgado, y principalmente van a estar involucradas en la recepción del dolor y la temperatura, discriminando las diferencias en cuanto al frío y el calor. Y finalmente, las fibras amielínicas, es decir, que no van a tener vaina de mielina, son delgadas, suelen estar como terminales nerviosas libres, son las más primitivas desde una perspectiva filogenética, o sea que las compartimos incluso con gusanos, ¿no? Bueno, no son exactamente iguales, pero es muy parecida a su función y estas lo que van a hacer es justo ser clave para la supervivencia porque discriminan el dolor sordo, es decir, después de que tú te picas, tú puedes experimentar con las fibras A beta
el tipo de lesión que tuviste, digamos si fue un objeto punzante o contundente, con las A delta vas a localizar la presencia del dolor, ¿no? Y vas a retirar la mano o el lugar afectado de la zona, pero las de tipo C son las que van a dejar esa sensación como de que se te hincha o de, así como de palpitaciones o de latidos en cada momento que pasa después de haberte inflamado o de haberte pinchado o apachurrado. Así que las fibras A delta son las encargadas de evitar la progresión del daño y o bien alejarse del estímulo que está condicionando la lesión, y las de tipo C son las que van a asegurarse de que cuides el tejido que está dañado en lo que se repara. Definir las causas de una neuropatía puede ser algo agotador y a veces incluso frustrante. A grandes rasgos podemos dividirla en dos grandes grupos: las idiopáticas, en las que no se encuentra ningún agente etiológico o no hay una enfermedad de fondo que explique la presencia de dicha afectación, y más o menos son el 50% de estas, o bien las secundarias. Para poder nosotros dilucidar como médicos si se trata de una secundaria, lo más importante, y esto lo quiero recalcar una y otra vez, no son todos los estudios que ves aquí que se pueden llegar a realizar. De hecho, no se tienen que hacer todos estos estudios. Lo más importante es hacer un interrogatorio clínico meticuloso, lo que nosotros le llamamos la anamnesis, y adicional a eso, una exploración clínica bien dirigida. Habiendo hecho eso, entonces ahora sí se tomarán las cartas en el asunto y se harán o se buscarán pruebas específicas para definir si se trata justo de una forma idiopática o de una forma secundaria. Y van desde las biometrías, un panel metabólico donde se pueda ver justo cómo está la glucosa, los lípidos, ya iremos viendo qué importancia tiene esto, la velocidad de conducción, por ejemplo, en una electromiografía, los reactantes de fase aguda, si se está considerando en alguien que tiene alto riesgo, por ejemplo, alguien que consume alcohol excesivamente, o alguien que tiene alguna enfermedad que produce malabsorción o pérdidas rápidas de algunos micronutrientes, entonces se buscarán las deficiencias de ciertas vitaminas, así como también si existe adicional a la neuropatía otro dato clínico en el cabello, en los ojos, en la piel, en las articulaciones, etcétera. Entonces, nuevamente enfatizo, todo esto que ves aquí no significa que tu médico te lo vaya a pedir si tú estás experimentando datos de neuropatía, sino que se van a llevar a cabo solo si se considera que existen esas posibilidades, aunque claro que te pedirá estudios generales para descartar lo más frecuente. Si acaso el tratamiento no está siendo lo suficientemente efectivo o es muy intrincado el cuadro clínico, es decir, no solamente hay una neuropatía, sino que hay algunas otras cosas en algunos otros órganos o tejidos, entonces se van a buscar adicionalmente algunas otras pruebas o algunas otras alteraciones, entre ellos la medición de una enzima convertida en angiotensina, por ejemplo, si se sospecha sarcoidosis, que es una enfermedad muy frecuente, algunos anticuerpos, niveles específicos de ciertas vitaminas, y claro que si hay historia familiar, y por eso es tan importante el interrogatorio y pues también ser lo más claros, precisos y concisos con el médico, se van a investigar causas genéticas. Pero ojo, la gran mayoría no van a requerir que se busquen causas genéticas porque suele ser ya en adultos. Entonces, esto únicamente se considera si hay una historia familiar y pues varios están afectados, o bien la persona en cuestión es un infante o un adolescente cuando mucho. Aquí puedes tú darte una idea del amplio repertorio de posibilidades de enfermedades de origen genético, que he de decirte, todas estas son muy raras, y especialmente cuando hablamos de las que son por depósito, que habla de un acumulamiento de cierto material en particular, suele haber afectación, pues más prácticamente es una regla que haya afectación de otros órganos. Por ejemplo, la enfermedad de Fabry, que se caracteriza por acumulación de globotriacilceramida. Esta va a tener repercusiones en el sistema nervioso central, periférico, en el hígado, riñones, piel,
La enfermedad de Wilson, que se debe a un defecto en el metabolismo del cobre, va a afectar sobre todo ojos, sistema nervioso e hígado. La amiloidosis familiar, principalmente por transtirretina, que es la más frecuente y aún así es extremadamente rara, va a afectar sobre todo el corazón, causando insuficiencia cardíaca. Ahora, existen otras que pueden exclusivamente tener una repercusión en los nervios, pero que no nada más van a causar neuropatía de fibra pequeña, sino que pueden empezar como una neuropatía de fibra pequeña y después generalizarse a polineuropatía. Entre ellas están precisamente las canalopatías, que si bien la más conocida y la mejor estudiada es aquella en la que hay una mutación en el canal de sodio dependiente de voltaje, también conocido como VGSC, nada más en realidad se encuentra en el 20% de todas las canalopatías. Se han descrito muchas otras, incluyendo canales de potasio, canales de calcio, las cuales de hecho se asocian también a parálisis periódicas. Hay otras incluyendo los canales regulados por nucleótidos cíclicos activados por hiperpolarización, que son la verdad muy infrecuentes, las anoctaminas, los canales de cationes de potenciales del receptor transitorio y canales iónicos sensibles al ácido. En realidad, varias de estas tienen relativamente poco tiempo de haberse descrito, porque incluso algunos de estos canales ni siquiera se conocían hasta apenas la segunda mitad del siglo pasado. Esta no es ni cercanamente una lista que recopila todas las posibilidades infecciosas que pueden llevar a una neuropatía. La mayoría de estas, por cierto, no causan únicamente neuropatía de fibra pequeña, sino que se vinculan a polineuropatía, o sea que van a afectar todo el nervio y no nada más unas cuantas fibras. E inclusive algunas pueden ser directamente por el microorganismo, como el SARS-CoV-2, que es bien conocido, incluso el VIH, y otras pueden ser también mediadas por el daño inmunológico secundario debido a lo que se llama mimetismo molecular. También hay otras como las ocasionadas por el virus de la hepatitis C y B, que la consecuencia de llevar a la neuropatía es una vasculitis. Entonces, no nada más se van a manifestar con la neuropatía, sino que va a haber consecuencias en la piel, por ejemplo, la púrpura palpable, asociada a fiebre, que suele ser pues, periódica o que suele presentarse sobre todo ante cambios de temperatura, especialmente por preoglobulinas, es decir, cuando baja la temperatura corporal o vayan en climas más fríos. Además, también suele haber artritis y otras manifestaciones. El SARS-CoV-2 pues, es variable en cuanto a su evolución. Hay algunas personas que solamente mientras tienen la infección, hay otras que tardan varios meses y hay quienes incluso pues, han quedado con la neuropatía de fibra pequeña vinculada a la infección anterior. También los virus del herpes, que por sí solos lo que hacen al reactivarse es precisamente aprovechar el axón de las neuronas y producir la infección. Entonces, estas causan una inflamación y además una respuesta inmunológica. Y también el virus Zika, que usualmente es temporal. Dentro de las bacterianas está Borrelia burgdorferi, que es la que produce la enfermedad de Lyme, y esta directamente puede llegar a inflamar el nervio o también causar en la fase tardía una respuesta inmunológica o incluso simplemente un síndrome de sensibilización central que lleva a una neuropatía muchas veces incapacitante. Campylobacter jejuni suele ser por una respuesta inmunológica secundaria y además suele asociarse a un cuadro mucho más grave, que es el Guillain-Barré. En una persona que desarrolla neumonía y el síndrome de los pies ardorosos, hay que pensar en Clamidófila pneumoniae, antes llamada Mycoplasma pneumoniae. Mycobacterium leprae afortunadamente ya es infrecuente, salvo en lugares donde todavía se come al armadillo, especialmente el armadillo que es el portador de esta micobacteria, y habitualmente de forma directa llega y destruye el nervio o bien puede producir una reacción lepromatosa de tipo inmunológico. Y Corynebacterium diphtheriae es sobre todo secundario a la producción de una toxina que es neurotóxica. Dentro de las parasitarias destacan el Trypanosoma cruzi, que es infectado después de haber sido picado por una garrapata, conocida más popularmente como triatominio o triatomino. Y esta, usualmente, el daño en el nervio es directo. Entonces, si te das cuenta, es muy vasto y por ello es tan importante nuevamente el interrogatorio y la exploración. Además, prácticamente aquí todos los microorganismos que están mencionados van a tener otras manifestaciones orgánicas.
Entonces, esto solo se deben de pensar si hay otras manifestaciones y, por supuesto, los antecedentes de riesgo, por ejemplo, VIH o virus de la hepatitis B, pues en personas que son sexualmente muy activas y promiscuas, el virus de la hepatitis C en quien pues recibió un hemoderivado pues, antes de que se tenía un control, aunque bueno, no es excluyente de que pueda llegar a suceder, o bien quienes comparten drogas intravenosas, el herpes puede ser pues por beso, por contacto sexual, si hablamos del herpes tipo 2, etcétera. Existe una gran cantidad de fármacos y también de metales que pueden tener una toxicidad directa o bien inducida por mecanismos complejos en los que se incluye temas metabólicos que son pues, definidos por la genética. La relacionada al alcohol es la más frecuente de todas en cuanto al uso recreativo, pero principalmente va a afectar a aquellas personas que lo consumen de forma habitual, frecuente, y especialmente, por ejemplo, aquellas que consumen más de 300 mililitros bueno, digamos, son 100 mililitros de alcohol etílico, lo que equivale a 300 mililitros de bebidas espirituosas, o 3 litros de cerveza al día. Ahora, esto es variable, puede haber personas que por su susceptibilidad individual, por sus genes, puedan desarrollarlo con una menor cantidad e incluso en menor tiempo. Usualmente es un mecanismo directo, pero también puede estar asociado a la deficiencia nutricional, especialmente en aquellos que por el alcoholismo están en franca desnutrición. Sobre todo porque el alcohol interfiere con la absorción de tiamina y pues esas son una de sus consecuencias. Dentro de los fármacos están los quimioterapéuticos. Y antes de que se me adelante por ahí el Vival, ojo, porque algunos quimioterapéuticos efectivamente son de síntesis química pura, pero otros, como los taxanos y los alcaloides de la vinca, de hecho son obtenidos de plantas, para quienes creen que porque son naturales no va a haber ningún problema. Estos quimioterapéuticos, que son muy potentes, son sacados de plantas que, bueno, tienen este efecto. Digo, ahí hay otros también dentro de los antivirales, principalmente antirretrovirales, sobre todo los que se utilizaban anteriormente, ya ahora hay cosas mucho más novedosas y mucho más seguras. Y algunos antibióticos, como el metronidazol, que pues antes se utilizaba con singular alegría, ya es poco frecuente y la verdad es que es raro que lleguen a desarrollar cuadros de neuropatía. La dapsona, que paradójicamente es la que se emplea para la lepra, pues también puede dar neuropatía. La podofilina, que se emplea sobre todo para tratar las verrugas por el BPH. Fluoroquinolonas, que estas idealmente deberían de dejarse de usar porque sí tienen mucha toxicidad, incluyendo la neuropatía. Isoniazida, que se emplea para el tratamiento de la tuberculosis. Y nitrofurantoína, que es un antibiótico, sobre todo que se usa en vías urinarias con infección. Por biológicos se entiende a un producto que se sintetiza a partir de un organismo o un microorganismo, como puede ser la maquinaria celular de una bacteria o incluso de células de hámster chino, de ovario chino, o bueno, esas son algunas de las cosas. O bien en plataformas que permiten la síntesis o la inducción de la producción de proteínas. Entonces, los anti-TNF ya los mencioné, pero estos usualmente se vinculan a un padecimiento desmielinizante, es decir, sobre todo va a afectar a fibras grandes. Y calma, no significa que si te están dando un anti-TNF te va a pasar esto. De hecho, es rarísimo que suceda. Simplemente hay que tener cuidado de no utilizarlos en aquellas personas que tengan que hayan tenido una historia de enfermedad desmielinizante, como puede ser un Guillain-Barré, o que tengan historia familiar de esclerosis múltiple. Entonces, ellos con precaución. Y sí, las vacunas pueden llegar a producir desde Guillain-Barré, que también pues va desde la destrucción axonal, la desmielinización, entre otras cosas, pero que también son muy, muy raras. De hecho, es mucho más frecuente que lo produzcan los microorganismos que combaten. De hecho, es 97% más probable que lo produzca el microorganismo que se previene que produzca complicaciones que la misma vacuna. Y existen también muchos metales pesados que pueden inducir este tipo de toxicidad, pero nuevamente, al igual que los anteriores, no suele venir nada más la toxicidad neurológica sola. Tienen otras características. El arsénico, el talio, por ejemplo, el plomo y el mercurio, además,
producen anemia y producen alteraciones en la piel, en las articulaciones, incluso pueden causar hiperuricemia y gota, o el oro, que la verdad es que ya es raro que haya exposición al oro, pero bueno, luego quienes utilizan amalgamas de oro o cubiertos de oro pueden llegar a tener toxicidad por el mismo si se emplean de forma habitual. Dentro del grupo de las inmunológicas es realmente vasto y están nuevamente las que son primarias o donde no hay ninguna enfermedad de fondo, entre las que destacamos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que como su nombre lo dice, pues esa va a tender a ser degenerativa y progresiva, y esta pues no nada más va a tener neuropatía de fibra pequeña, sino que los nervios también más grandes se van a afectar, y la neuropatía de fibra pequeña inflamatoria aguda, que esta sobre todo puede ser después de alguna infección, pero bueno, hay que tenerlas en el radar. Dentro de las secundarias, pues las enfermedades autoinmunes, de las que más produce es el síndrome de Sjögren primario, pero también el lupus, o el lupus con síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, puede ser directamente por afectación del nervio o bien por la presencia de anticuerpos que se precipitan o por compresión de los nervios. Realmente hay muchas posibilidades, y algunas otras también enfermedades, sobre todo hematológicas, como la gamopatía monoclonal, que puede o no vincularse a linfomas o leucemias, así como la sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa rara, sobre todo se puede llegar a ver más en descendientes afroamericanos, en asiáticos, rara vez en latinoamericanos y muy frecuentemente en caucásicos. La amiloidosis, que pues también se debe a un aumento en la producción de ciertas proteínas, por ejemplo la amiloides ericoP, que pues eso hace que la sangre se vuelva muy espesa y además se va justo acumulando como una especie de sarro, podríamos decir. Y puse misceláneas, el síndrome de Ehlers-Danlos y fibromialgia, porque estrictamente hablando no son inmunológicas. Pero en el Ehlers-Danlos, debido a la hipermovilidad, pues en efecto puede llegarse a producir un cierto grado de inflamación, sobre todo neuromediada. Y esta básicamente es una condición que es muy frecuente en los acróbatas contorsionistas, ¿no? Los que hacen unas cosas increíbles, que se doblan sobre su columna, se ponen las piernas acá como si nada. Es frecuente que ellos tengan esta condición. Y la fibromialgia, bueno, pues de hecho es uno de los síndromes inflamatorios, no, de los síndromes dolorosos, crónicos más frecuentes. Afecta hasta el 2% de la población y es muy común que se asocie a neuropatía de fibra pequeña. Y aquí mucho ojo, porque si nosotros nos ponemos a hacer digamos, una visualización global, las causas más comunes de neuropatía en el mundo pues son las metabólicas, que además muchas de ellas son muy bien evitables. Como, bueno, pues si tú tienes historia familiar de diabetes mellitus, de enfermedad tiroidea, asegúrate de conocer cuáles son los factores de riesgo modificables que están en tus manos, incluyendo la alimentación, el ejercicio. Bueno, en las enfermedades tiroideas eso no es tan sencillo, pero sí, sobre todo si son de origen inmunológico, inmunomediado, puedes revisar los niveles de anticuerpos, ver justo no exponerte a cierto tipo de alimentos que son muy ricos en yodo, así como tampoco tener una dieta muy baja en yodo. Aquí es un tema de equilibrio y pues eso, asesorarse por expertos, en este caso, los endocrinólogos, ¿no? O endocrinólogas que estén certificados, que estén actualizados. Y dentro de las metabólicas, pues también se incluyen las nutricionales, que están todas las vitaminas del complejo B. Cuando hay deficiencia de una o más de ellas, pueden llevar a neuropatía. Una en particular, que es la piridoxina, también conocida como vitamina B6, tanto el exceso como el defecto puede inducir neuropatía. La deficiencia de ácido pantoténico, que pues también está como un poquito relacionada al grupo, el ácido fólico, es la deficiencia de alfa-tocoferol, que es pues, dentro del grupo de la vitamina E, la deficiencia de cobre, ya vimos tanto la deficiencia de cobre en la dieta, esto puede pasar sobre todo en personas que tienen enfermedades malabsortivas, como enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, así como la enfermedad de Wilson, que es un exceso de cobre. Entonces aquí también los extremos, y la deficiencia de hierro, aunque
esta evidentemente se va a asociar también a otras cosas, sobre todo a anemia. ¿Cuál es el cuadro típico del paciente que sufre de neuropatía? Bueno, lo más habitual y lo más frecuente es el síndrome de plantas ardorosas o de pies ardorosos, que típicamente molestan más al paciente cuando pasa muchas horas de pie o ha caminado por largos kilómetros o por un buen rato, pero especialmente cuando está en reposo en la noche. O sea, cuando deja de haber apoyo sobre sus plantas y especialmente después de haberse expuesto a este tipo de actividad, siente un ardor muy incómodo, incluso refieren como si hubiera un aumento interno en la temperatura, porque hasta se checan con un termómetro y se dan cuenta de que la temperatura corporal está bien, pero tal cual describen como si se les estuviera prendiendo fuego en las plantas de los pies. No todos llega a ser tan intenso, pero esto es algo común. También otros describen, por ejemplo, la sensación como de agujas o de piquetes, pinchazos o como de caminar sobre una cama de clavos o de pequeños balines. Es habitual también que se asocie a parestesias, que es esa sensación de hormigueo o entumecimiento, y las disestesias, que es pues una mayor molestia o hay una sensación molesta muy incómoda, como justo las que comenté anteriormente. También puede estar vinculada a alodinia, que es una sensación dolorosa con estímulos no dolorosos, como puede ser un calzado apretado o a veces hasta las sábanas de la cama. Y el patrón habitualmente es largo dependiente y eso quiere decir que va a progresar de los pies hacia arriba, pero puede que no suceda así, puede incluso afectar primero las manos o afectar nada más un pie, eso es más raro, pero es importante tomarlo en cuenta para que no se pase desapercibido. Y lo clásico es que al menos con el tiempo desarrollen estos síntomas en guante y calcetín, por eso puse ahí justo los guantes y los calcetines, porque van a sobre todo afectar las extremidades en su parte distal. Y bueno, puede haber de hecho una forma rara, o sea, si de por sí esto es infrecuente, todavía más rara, que es la asimétrica, que ahorita vamos a verla. Los síndromes asimétricos merecen definitivamente una diapositiva especial por su particularidad y porque muchos de estos pacientes sufren muchísimo y de verdad pasan meses o incluso años antes de ser diagnosticadas o diagnosticados. Y de hecho, sobre todo, hadas, porque esta habitualmente afecta más a las mujeres. Entre ellas está la vulvodinia, que es una sensación de ardor y dolor en la vulva, pues cuando es la porción externa de los genitales. Puede haber también el síndrome de boca ardorosa y tal cual, la paciente siente como si le hubieran puesto fuego o le hubieran puesto algún ácido o que se hubiera enchilado así durísimo y nomás no se le quita con nada ni por más agua que tome. También está la meralgia parestésica, que forma parte de este síndrome o de este grupo de síndromes, que esta habitualmente está vinculada a compresión y sobre todo les pasa a personas que tienen una asimetría pélvica o que hubo un crecimiento abdominal por obesidad o que hubo alguna intervención quirúrgica o alguna otra situación que comprima especialmente el nervio femorocutáneo o afecte, pues, digamos, su salida de la pelvis o del abdomen hacia el compartimento lateral del muslo. Entonces, precisamente ciertos movimientos, o a veces todos los movimientos, especialmente estar sentados o estar de pie, van a desencadenar esa molestia en la parte lateral del muslo, justo donde se está aquí tocando el atleta. Este atleta realmente no padece esto, tiene otro tipo de padecimiento, pero bueno, sirve para hacer una alusión a la zona que se suele afectar y nuevamente ahí van a sentir justo también como pinchazos, como ardor, quemazón, incluso con una comezón muy molesta. Y finalmente una que es muy, pero muy rara y muy poco conocida, que es la llamada notalgia, que de hecho puede incluso asociarse a la aparición de una mancha en la zona afectada. Típicamente es la región izquierda entre el omóplato y la columna, justo como se está aquí mostrando en la imagen que te puse. ¿Cuál es el panorama general, el pronóstico y cómo se debe instaurar el tratamiento? Bueno, si te das cuenta, las posibilidades son enormes, brutales.
Y por ello es fundamental acudir con personas capacitadas, profesionales de la salud, expertas en el tema, o que por lo menos tengan pues, conocimiento suficiente para poder abordar y tratar estas patologías y no pedir estudios innecesarios o pedir los que realmente van a ayudar a mejorar las cosas, sobre todo para esclarecer pues, cuál es la posible causa y de ser así, corregirla. De hecho, la base del tratamiento es si hay una causa específica, corregirla. Cuando no hay una causa específica, entonces lo más probable es que se te va a dar una serie de terapias complejas, que incluye el abordaje psicológico, que esto muchas veces las personas se lo toman muy a mal, pero el tema de tener depresión o ansiedad empeora precisamente la neuropatía porque contribuye a generar algo que se llama síndrome de sensibilización central, lo cual hace que el cerebro se haga precisamente más sensible, ¿no? Más abierto y más ávido de recuperar esa información, lo que lo hace pues mucho más molesto y más incapacitante. Entonces, por eso es muy trascendente atender esta parte psicológica, lo cual no hace que, pues, no significa que esta sea una enfermedad ni psicosomática ni psiquiátrica, pero sí la comorbilidad es común y hay que atenderla. También es fundamental un buen hábito de sueño, actividad física, por supuesto, el cuidar ciertas posturas, ¿no? Especialmente las que pueden llevar a generar espasmos o acortamientos musculares y que empeoran el panorama. Y bueno, pues una asesoría nutricional si hay sobrepeso u obesidad, que también son contribuyentes. Y pues en las personas que no responden a esas medidas, incluyendo algunos suplementos, pues hay que utilizar la terapia farmacológica, que hay quienes pueden llegarla a dejar, pero la verdad es que te he de decir, desafortunadamente por lo bastante heterogéneo de los cuadros, no hay unas guías estandarizadas para el tratamiento como tal y pues se debe hacer de forma individualizada y artesanal, pero se emplean antineuríticos, habitualmente en combinación con antidepresivos, sobre todo del tipo de los niveles selectivos de la recaptura de serotonina y adrenalina, y noradrenalina, perdón, o bien los antidepresivos tricíclicos, que ya se dejan como segunda opción, sobre todo porque son medicamentos controlados y que luego es un verdadero cohete poderlos conseguir. Algunos requieren, además de eso, otro tipo de analgésicos, sobre todo de tipo opiáceos, especialmente cuando es muy molesto, así como la fisioterapia. Y bueno, el asunto es que no existe una única fórmula y todo esto debe ser contextualizado según cada caso. Pues bien, llegamos al final de este segmento. Espero que haya sido de tu interés, de tu gusto y por favor, ayúdame compartiéndolo, mándaselo a tu tía, a tu vecina, a tu hermano, a tus amigas, amigos, a todas las personas que tú consideres que puedan estar padeciendo de esta situación, de esta condición, especialmente si has escuchado que tienen dolor y aunque no, pues por lo menos para que se enteren y también así ayudas a que mi contenido, que es científico y que por supuesto la intención que tiene es mejorar el conocimiento de estas patologías, pues llegue a las personas indicadas. Así que por favor ayúdame compartiendo. Si no te has suscrito, pues no olvides hacerlo y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, sobre todo los jueves. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.